Vamos entonces, vos tenés ahí para compartir algo que me decías, ¿no? Sí, en breve, unos textos que voy a compartir para toda la audiencia, para mí también, Para mí también. Vamos con Efesios 1:22, unos pasajes muy lindos que nos enseñan Efesios verdades. 1:22. Recuerde que Isaías dice: en la ciudad del Señor entrarán la gente justa, guardadora de verdades. Amén, el que defiende la verdad. Guardadora de verdades, no guarde mentiras, no invente. No invente, no hay que inventar nada. La Biblia habla las verdades, guárdelas. ¿Para qué inventar? Amén. Si queremos inventar, inventemos un auto que ande con agua, pero no invente la palabra de Dios, ya está escrita. Bien, dice Isaías, Efesios. Me quedó Isaías. Efesios 1:22 y 21 y 22, mire lo que dice. El tema que vamos a leer ¿es Cristo la cabeza de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Ay, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia. Claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero a toda la gente le han puesto en la cabeza que es el hombre. Que hay un hombre que es puesto como cabeza de la iglesia. Sí, así le dicen, Eso es una mentira. Así le dicen, que el hombre es el que está ahí delante en el púlpito, que es la cabeza de la iglesia. Bueno, y que también es cabeza del hogar. También, otra mentira. Otra mentira, y que es sacerdote en el hogar. Sacerdotes somos todos los hijos de Dios. Ese hablamos otro día. Bueno, pero vamos a hablar de la cabeza que es Cristo y no el hombre. Bien. Dice, verso 21, Efesios 1, 21 y 22 dice así, hablando de Cristo, ¿no? Sobre todo principado ha sido puesto Jesucristo, y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, está puesto Cristo. No solo en este siglo, mientras estamos aquí, como conocemos la humanidad y la creación, sino también en el venidero, Cristo está puesto sobre todo principado. Sigo leyendo el 22. Y sometió todas las cosas, sometió Dios bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Jesucristo está hablando. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios ha dado a Jesucristo el señorío de todo, y todo lo puso bajo sus pies, es decir, bajo su gobierno total y absoluto, y lo dio por cabeza. ¿A quién lo dio por cabeza? Sobre todas esas cosas, a la iglesia. A la iglesia Dios le dio a Cristo por cabeza. Ahora, vamos a seguir leyendo Efesios, porque acá dice la posición que ocupa Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? La voluntad de Dios estableció esto. Cristo está sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. ¿Usted tiene nombre? Sí, yo también. Entonces, sobre su nombre y sobre mi nombre, es decir, sobre su persona y sobre mi persona, quien tiene el poder absoluto, el señorío absoluto es Jesucristo. Bien. Y lo puso por cabeza a la iglesia, por sobre todas las cosas. Bien. Efesios 4:15, escuche lo que dice, Efesios 4:15. Dice así: sino que siguiendo la verdad, voy a leer el 14 para que se entienda un poquito más. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Nosotros, los creyentes, para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, planes de hombres, que para engañar emplean con astucia, con una maldad encubierta, las artimañas del error. Y ahora sigue el que yo quería leer. En vez de eso, recomienda el apóstol Pablo, a nosotros, a mí y a usted, Efesios 4:15, para no ser niños fluctuantes llevados por un viento de doctrina falsa para cualquier lado, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad que es Cristo, la verdad revelada en la Biblia, la verdad que usa el Espíritu Santo para guiarnos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Otra vez vuelve a decir la Biblia que la cabeza es Cristo, y siguiendo la verdad en amor debemos crecer. En todo debemos crecer en Cristo. Y lo define como cabeza.
Pero miren lo que dice el verso 16. De quien todo el cuerpo, se refiere a la iglesia, el cuerpo se refiere a los creyentes. Lo leo primero. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Pablo dice que los creyentes crezcamos, tomados de la cabeza que es Cristo, y todo el cuerpo, dice. Ahora, el pastor o los pastores que están al frente de una iglesia, ¿son parte del cuerpo o están fuera del cuerpo, que es la iglesia? Y usted me va a decir, no, son parte del cuerpo. Si son parte del cuerpo, acá dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, va creciendo en la verdad, en Cristo Jesús, que es la cabeza. Todo el cuerpo debe crecer con la misma situación. ¿Puede el pastor crecer sin estar asido de Cristo, que es la cabeza? No, porque él es parte del cuerpo también, es parte de los creyentes que se congregan en un determinado lugar. Acá dice todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada uno con sus dones, según la actividad propia de cada uno, ahí dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A todo el cuerpo manda la Escritura crecer en aquel que es la cabeza. Ahora, si es como dicen los hombres, que el pastor o los pastores de una congregación son la cabeza de esa congregación, entonces ¿cómo hace él para crecer? ¿Cómo hace para crecer? Si acá dice que para crecer todos en el cuerpo, en la iglesia local donde estoy congregado, todos debemos, unidos, como hermanos, como lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, crezcamos todos en aquel que es la cabeza. Ahora, si él dice que es la cabeza, ¿cómo hace para crecer? Porque la Biblia dice que todos debemos crecer. En una palabra, todos subimos la misma escalera. ¿Entiende? Si él no sube la escalera junto con nosotros, entonces no está creciendo en la cabeza que es Cristo. Él también debe crecer en la cabeza que es Cristo, pero si dice a sí mismo que es cabeza, entonces no logra crecer. Porque acá dice que crece aquel que crece en la cabeza que es Cristo, en aquel. Después dice cómo se hace, ¿no? Haciéndose, tomándose por completo de Cristo, todos crecemos. Ahora, si él dice que es cabeza, si dicen que los hombres son cabeza de la iglesia, entonces una de dos. O no crecen nunca, cosa que ocurre, se hacen soberbios, altivos y gobernantes de los hermanos, enseñorándose de ellos, cosa que el apóstol Pedro dice en la carta que él escribe que no se debe hacer. Eso es lo que ocurre. O le agregan a la Biblia algo, y ya dijimos en Apocalipsis que no hay que agregarle. Acá nos dice que los ministros son cabeza en la iglesia. Al apóstol Pedro se le definía como columna. Que una columna es muy diferente a una cabeza, me parece, ¿no? Yo creo que una cabeza humana no es lo mismo que una columna. Una columna, para empezar, es una cosa, y una cabeza pertenece a un ser que tiene capacidad pensante. Entonces no confundamos la escritura, no la usemos mal, no usemos las artimañas del error. Bien, hay otro pasaje que lo dice más clarito, Colosenses 1:18, dice así: y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, pero a cada rato lo dice. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Y las excusas del otro lado es, no, hermano, lo que pasa es que una congregación con 200 personas tiene que tener una cabeza. No, lo que tiene que tener son pastores, que cumplan su trabajo con responsabilidad, dándole buen alimento a los hermanos y transmitiendo la paz que el Evangelio nos da. Pastorear y apacentar. Saber llevar la palabra para que haya paz y no temores, ni miedos. Que reciban, que los hermanos reciban la paz de Cristo, que él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Tienen que una responsabilidad y un trabajo tienen, no un señorío, no tienen un señorío. No son guías, son líderes. No, son personas que tienen que hacer el trabajo que Dios les puso a hacer y punto. No son cabeza.
No, pero no digamos lo que la Biblia no dice. ¿Que acaso Cristo se durmió? ¿Está muerto? ¿Se fue no sé a dónde? Él no puede ser cabeza. No se olvide que ahora está el Espíritu Santo, que es el Señor. Así que si Cristo es cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo es Señor de la iglesia. Es cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Seguimos leyendo, Colosenses 2:10, ahí nomás, dice, miren lo que dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo. No dice la cabeza que comparte con otro que es cabeza. No, él es cabeza. Ese título, o mejor dicho, ese adjetivo, esa definición le corresponde solo a Jesucristo en su relación con la iglesia. Además, pone como cabeza de todo principado y potestad. Pero como yo formo parte de la congregación, no formo parte de un principado, yo no soy un espíritu, yo formo parte por ahora de la congregación, del cuerpo de Cristo. Así que a mí me tiene que quedar bien grabado que en ese cuerpo la cabeza es Jesucristo. Y algunos dirán, no se puede. Y no se puede porque no cree lo que dice la Biblia, más vale. Mientras no crea lo que dice la Biblia va a decir que no se puede. Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Si yo creo lo que dice la Escritura acerca de que Cristo es cabeza de la iglesia, entonces para mí es posible que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia, porque lo creo. Para el que cree, todo es posible. Todo lo que la Biblia dice le ocurre a aquel que la cree. Ahora, si no la creo, entonces tengo que poner algún parche por ahí. Y ya dijo Apocalipsis que no hay que poner nada en la Biblia que no esté. Lo que está ya no hay que ponerlo porque está. Bien, Colosenses 2:19. Colosenses, se me escapó acá. 2:19 dice, miren lo que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando 18 y 19. Colosenses 2:18-19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Guarda con andar adorando ángeles y andar preguntándole a los ángeles. Ellos están para cumplir lo que Dios les manda, no lo que yo les digo. Un ángel no va a hacer lo que yo les digo, va a hacer lo que Dios le manda al ángel. El ángel, Dios es el que le ordena a los ángeles, y no van a hacer lo que yo se me antoja a mí. Bien. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Si no lo sabemos, si no lo vemos con los ojos, ¿para qué nos vamos a meter en lo que no sabemos? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Acá vienen las mentes carnales. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, haciéndose de la cabeza, que es Cristo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, los pastores también son parte del cuerpo, también deben asirse, es decir, abrazarse de la cabeza que es Cristo para tener el crecimiento, si no, no lo tienen. ¿Y qué tienen, hermanos, si no tienen crecimiento? Si son los pastores. Y tienen una mente carnal. Acá dice que el que tiene la mente carnal anda hinchándose vanamente y sigue cosas ilusorias. Le da culto a las cosas en vez del Creador. Se lo vuelvo a leer. No afectando humildad y culto a los ángeles. Los ángeles son una cosa, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no abrazándose o haciéndose de la cabeza, que ya leímos hasta el cansancio, que es Cristo. En virtud, es decir, en esa relación de asirse de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, pastor, diácono, diaconisa, mayordomo, portero, el limpiador, todo el cuerpo, nutriéndose, llenándose de lo que el alimento de la palabra nos da, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios y que no lo puede dar nadie más. Solo si creemos y aceptamos con humildad el señorío de Cristo en la iglesia como cabeza real. Él es la cabeza real, no hay otra. La Biblia no dice que hay dos cabezas. ¿Sabe dónde hay dos cabezas?
en todas las visiones que tiene Juan en el Apocalipsis. Y todos los bichos que él ve que tienen varias cabezas son demonios. No hay dos cabezas. Hay una cabeza en la iglesia. Si usted quiere ver más de una cabeza, lee el Apocalipsis y Juan le va a contar ahí. Y vi una bestia, él dice, vi una bestia semejante a un león. Con 10 cabezas, con 2 cabezas, 7 cabezas, 7 cuernos, 10 ojos, 40... Esos son monstruos, son demonios. ¿Cómo la iglesia va a tener 2 cabezas? Tiene una sola y es Jesucristo. El que lo quiera creer lo va a vivir. Va a tener el testimonio, como dice Isaías, a la escritura y al testimonio. Si no, no lo va a tener. Va a tener una mente carnal. Que mira lo carnal, que mira lo humano, que mira a Egipto, a la fortaleza de las cosas y no al que creó las cosas, que tiene todo el poder. Bien, ahora usted dice que quizás esto no sea posible, pero la Biblia dice que sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo caminó por la tierra. Nosotros tenemos 4 evangelios que nos cuentan a Jesucristo caminando por la tierra. Si usted lee los 4 evangelios y los lee con temor a Dios y con humildad, y para aprender del Señor como debo aprender yo también, si los lee con humildad, se va a dar cuenta el señorío que Cristo tenía mientras caminó en la tierra con un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. ¿Sabe por qué? Porque Él le dijo al mar un día, cállate, enmudece. Y el mar se hizo grande bonanza. Un día le dijo a los discípulos, ¿no hay peces por ningún lado? Bueno, tira la red por ahí. Yo te digo dónde. Y dice que no había forma de sostener la red de tantos peces. ¿No hay plata, Pedro? Tira el anzuelo. Vas a encontrar un pez y va a tener el dinero. ¿Entiende? Entonces vemos que Jesucristo realmente, cuando estaba en la tierra, también era cabeza, sobre todo principado, potestad. Un día le dijeron, Lázaro se murió. ¿Ah, sí? ¿A dónde está? Y hace 4 días ya, ¿qué vamos a ir a...? ¿Qué vamos a ir a verlo, señor? Hace 4 días que está muerto, basta de chiste. No son chistes, dijo el Señor, esto es para que mi Padre sea glorificado. ¿A dónde está? No se puede ni acercar a donde está Lázaro, 4 días que está en descomposición. A mí no me interesa, dijo el Señor. Yo quiero saber dónde está. Está ahí, listo. Y lo llamó de la muerte, lo sacó sanito. Entonces usted ve que Cristo era cabeza y estaba como cabeza caminando en la tierra sobre todo el principado, potestad, sobre sus discípulos, donde empezó a formar la iglesia y sobre todo. Ahora usted dice, bueno, claro, era Cristo. Le voy a leer otro pasaje, Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice algo que usted lo tiene que tener y yo bien grabado en el corazón. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La condición de Cristo no cambia nunca. Él es el Hijo de Dios y Dios. Él es el Señor. Él fue cabeza, es cabeza y será cabeza. Y lo demostró caminando 33 años en la tierra y 3 años y medio predicando el Evangelio del Reino. ¿O usted no ve que Cristo es cabeza? Pilato le dijo, no me contestás, ¿qué te crees? Cuando lo estaban enjuiciando, yo tengo poder para soltarte, para encarcelarte. No, le dijo el Señor, vos no tenés ningún poder sobre mí, solamente podés tocarme si desde arriba te dan permiso. Le estaba diciendo eso al representante de un imperio que gobernaba prácticamente el mundo. ¿Entiende? Entonces Cristo es cabeza. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Nunca va a cambiar porque es Dios. Entonces, no le quitemos al Señor la honra merecida a su nombre. Amén. Y si le cuesta creer esta verdad, bueno, arrepentirse, a pedirle perdón al Señor. Señor, enséñame tu verdad, tu palabra, para que me alumbre la luz de Cristo. Jesucristo es el mismo, no ha cambiado. Amén. Entonces, obviamente, dice que lo puso como cabeza sobre la iglesia en un tiempo, porque la iglesia no es como iglesia que él había fundado sobre sí mismo, no estaba antes, pero sí existía la fe, ya existía la fe, ¿no? Y el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Señor. Entonces, Jesucristo es
es, y todo el cuerpo de Cristo, todos los que forman la congregación de los santos, deben asirse de la cabeza para ir creciendo. Si ponemos otra cabeza en lugar de Cristo, el crecimiento se detiene. No hay crecimiento y no hay nutrición. ¿Sabe lo que es la nutrición? Es lo que necesita el cuerpo para que las células se reproduzcan constantemente y vivan. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra dice. A cada uno le queda creer o no creer. Gloria a Dios. Ahí le dejo el micrófono. Bueno, ya estamos, quedan 5 minutitos, por eso cortamos, porque se nos terminó el tiempo, ¿no? Ya están ahí los hermanos para realizar su programa.